Bienvenidos una vez más. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Esta vez nos vamos a hablar acerca de la parashá, como viene, las fiestas, los moedim, las citas bíblicas. Es importante hacer un tiempo para estudiarlas un poquito más a detalle, ya que lo que voy a enseñar es solamente un resumen, porque cada fiesta se extiende a través de toda la Biblia. No nomás es solo un evento, es algo que abarca profecía, abarca la vida de cada uno de los profetas, de los reyes, del Mesías, de Yeshua, de nosotros, de todo lo que compone el evento profético, habla cada una de las fiestas. El día de hoy nos vamos a concentrar en la Moedim, en el tiempo señalado de Yom Kippur, el día del perdón. ¿Ok? Vamos a ver. Empezaremos diciendo es el día de expiación o día del perdón. Yom Kippur, bíblicamente hablando, es el día más sagrado del año para nuestro Señor, para nuestro Dios. Acuérdense que las fiestas no es que son fiestas judías, es que en Levítico 23 dice, estas son mis fiestas. ¿Quién está hablando ahí? No es Moisés, no es Israel, es Dios mismo diciendo, estos son mis moedim, mis tiempos establecidos, mis fiestas. Y una de ellas es Yom Kippur. Para Dios esta es la más sagrada. El pueblo judío sabe que este es uno de los días más kadosh, más santo, por lo cual las sinagogas alrededor del mundo se llenan en este día, no importa qué día sea, todo el mundo se presenta ante el Señor, porque viene el gran juicio en el trono blanco. ¿Ok? Pero hay más acerca de esto. Los primeros creyentes ayunaron en Yom Kippur, y según el Brit Hadashah del Nuevo Testamento, Yeshua cumplió perfectamente este día cuando murió por nuestros pecados. De hecho, hay eventos proféticos donde vamos a estar viendo que está descrito en Levíticos y lo vamos a estar viendo en los Evangelios. Si usted compara el libro de Levíticos, el menos libro leído por todo el mundo, que es Levíticos, porque repite y detalla punto por parte. Levíticos enseña exactamente lo que el Evangelio nos está enseñando, lo que toda la Biblia nos habla, y luego Pablo en el libro de Hebreos nos lo detalla también detalle por detalle. Así que si compara Levíticos y Hebreos, tiene una confusión de lo que estamos hablando. Pero en medio está el Evangelio, en medio está Yeshua cumpliendo y darle cumplimiento a esta profecía, a esta moedim, porque Dios puso estos moedim y vino Él a cumplirlos. ¿Ok? Muy bien. Podemos ver que es un día sagrado, todo el pueblo judío se reúne en Yom Kippur, es el día de la expiación, una solemne convocación, y es dedicada al arrepentimiento. Hemos estado en 40 días, en 30 y tantos días hemos estado pidiendo Teshuvah, regresando a nuestro Señor. Al día 40 se cumple el día de Yom Kippur y se culmina con un ayuno total. Estos 40 días han sido de ayunos pequeños, cada vez más intensos. Los últimos 10 días es cuando se pone más intenso el ataque del enemigo, la tentación, los días de temblor, dice el calendario, hasta que llega el día de Yom Kippur, el día de la expiación, del perdón. Muy bien. En la interpretación mesiánica, Yeshua cumplió proféticamente este día ofreciendo su vida como el sacrificio perfecto, porque el propósito era cumplir la Torá, como enseñó en Mateo 5:17. También vamos a hacer que el arrepentimiento, esto es lo que Dios quiere siempre. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Todos sabemos que la salvación es por fe, pero Dios también está diciendo ¿qué cosa? Que se arrepienta de su mala conducta. No es que nomás creo y sigo portándome mal. Que entonces dice, me busca, se humilla. ¿Por qué tiene que humillarse la persona? Porque nosotros como seres humanos, como carne y hueso, nos exaltamos a nosotros mismos
o exaltamos a otros, pero el que único que merece gloria es nuestro amado Dios, nuestro Señor, que Él fue el que hizo todas estas cosas. Nosotros solo somos hermanos entre todos y nosotros tenemos que ser humildes porque la grandeza, el entendimiento, el amor y la soberanía que Él es, ni siquiera lo podemos entender, porque si lo entendiéramos, estaríamos todos los días haciendo Shabbat, sirviéndole al Señor y todos los días hablando de Él con todo el mundo, porque comprendiéramos todo su amor y su pasión que tiene por nosotros. Entonces, mi Dios, nuestro Dios, dice, si mi pueblo que lleva mi nombre, usted lleva el nombre de Dios, usted ha aceptado a Yeshua como Salvador, usted lleva el nombre del Señor, se humilla, tiene que humillarse. ¿Qué es humillarse? Ponerse a orar, ponerse a buscarlo a Dios. Estos días ha sido de una búsqueda personal y abandona su mala conducta. ¿Cuántos creen que están haciendo bien? Todos tenemos errores, no hay ni uno, dice la palabra, que haga el bien, todos se han desviado, no hay ni uno solo, y eso incluye reyes, presidentes, amos, esclavos, libres, todos estamos haciendo algo de mala conducta. Necesitamos abandonar nuestras conductas, cada quien sabe lo que está fallando, cada quien sabe lo que tiene que llevarle a Dios. Arrepentirse es volver a pensar cómo lo que está haciendo mal y seguir al siguiente nivel, superarlo. Si yo fumaba, y yo estoy con ese pecado, entonces, o yo quiero dejarlo, que Dios me ayude, Dios te puede ayudar. Si yo soy borracho, si yo soy mujeriego, si yo soy maldiciente, si yo soy enojón, cualquier cosa que les esté estorbando en su vida, no específicamente esas cosas, algo que traigan ustedes mismos, sepan entregar estas cosas al Eterno y el Eterno los librará y dejarán de hacer esa casa. Y entonces, si ustedes dejan de hacer eso, que ustedes le entregan a Dios, el Señor dice que los escucharé desde el cielo. ¿Cuántos saben que el Señor escucha? Amén. Entonces, si yo estoy maldiciendo y todo, también me está escuchando. Si yo estoy bendiciendo, si yo estoy hablando la palabra, la verdad, también me está escuchando. Y si yo realmente tengo un corazón abierto para el Señor, Él me está escuchando. Pero hay que ser sinceros con Dios. A Dios nadie se le puede engañar. Al mundo todo podemos engañar, pero no a Dios. Entonces dice el Señor, como Él es misericordioso, nos quiere perdonar. Hay que regresar a Él y Él restaurará su tierra. No restaurará las cosas. La observancia de este día caracteriza por una sensación de paz debido a nuestra confianza en nuestra relación con Dios y su provisión para la expiación. Antes que se ponga en la víspera del sol, en el Yom Kippur, el pueblo judío se reúne en las sinagogas para escuchar el cantor de Kol Nidre, donde se recitan todos los votos y las oraciones penitenciales de un libro de oraciones especial llamado Maxor. Es por el cual pedimos nosotros perdón por algunos de los pecados que cometemos en el año. Se hace servicio en la tarde para si se nos pasó algo y no hemos pedido oración, ahí podemos cantarlo y decirle a Dios, perdónanos por esto, perdónanos por lo otro, perdónanos por aquello, perdona porque tú eres misericordioso. Y a la mañana siguiente el pueblo judío regresa a sus sinagogas para el servicio de oración matutino, en el que se leen varias secciones de la parte de la Torá. Para empezar, el libro de Jonás se debe de leer en esta época, en el Yom Kippur, porque Jonás, acuérdense que fue enviado a los gentiles y acuérdense que fue llamado al arrepentimiento. Y si no se arrepentían, en 40 días iban a ser destruidos. Gracias a Dios, el pueblo escuchó a Jonás, se pusieron silicio, se pusieron en ayuno, en oración, y Dios no destruyó esa generación. Así podemos ver en Jonás que Dios es misericordioso, aunque en Nínive, donde iba a ser predicado la buena nueva de Dios, no se sabía nada de Dios, se practicaba todo lo malo, todo en contra de los mandamientos, y aún así Dios, porque se pusieron a buscar hacer techubá y regresar a Dios, les perdonó sus pecados y no los destruyó como Sodoma y Gomorra. Si Sodoma se hubiera arrepentido, Dios no lo hubiera destruido, pero mandó mensajeros, mandó pregoneros, mandó quien les predicara y no se arrepintieron, sacó a los que tenía que sacar y cayó el juicio.
En Nínive se salvó, por lo menos 500 años más después, volvió a caer Nínive en pecado y fue destruida una vez más. Pero la generación que se arrepintió tuvo gracia y misericordia de Dios. Dios quiere misericordia, Dios quiere perdonarnos, pero quiere que nosotros demos el paso de fe, de buscarlo, de arrepentirnos. Todo el libro de Jonás se lee y se declara una oración de Neila, el cerramiento de las puertas, que es tradicionalmente el último momento para arrepentirse antes de que Dios selle sus juicios en su libro. Yom Kippur terminará al caer la noche con el soplado del shofar y el pueblo judío regresará a casa para disfrutar de una comida festiva. Después de haber ayunado 24 horas, ahora vamos a cenar algo ligero para romper el ayuno y haber entrado ya en su presencia. Y también muchos de nosotros empiezan a construir la azúcar para las vacaciones de Sukkot, que van a ser en 5 días más tarde, después de Yom Kippur, y durará esta azúcar, esta casita, va a durar 8 días fuera de nuestras casas, o ya sea que vayamos al campo a acampar por 8 días, estaremos disfrutando la presencia de Dios en la azúcar, ¿verdad? Pero primero va por partes. Muy bien, vamos a hablar más acerca del pueblo. Teshuvah es lo que habla el profeta Jonás, de arrepentimiento, volver a pensar, regresar a Dios. Ahora, en este día nos vestimos de blanco, es un día santo. Israel viene ante Dios no con ropa cualquiera, ni con un pecador penitente, sino vestido de blanco como si fuera una fiesta. ¿Ok? Confiado en que serán perdonados a medida que vengan en arrepentimiento sincero. Has estado ayunando por tus pecados 40 días y ahora es la culminación y ahora Dios te va a sellar, y cuando te selle pasas de muerte a vida. ¿Cómo vas a estar? ¿Contento o triste? Contento. Gracias a Dios porque me permitió llegar a este lugar y entrar en su presencia. En el libro de Apocalipsis vemos una conexión con la tradición de vestirse de blanco y el libro de la vida. O sea, no es algo que es solamente una costumbre, sino que dice: el que venciere será vestido con ropa blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. Apocalipsis 3:5. Entonces, esto es también para el tiempo futuro, como les vengo diciendo. Las fiestas son en toda la Biblia, y en Apocalipsis termina la explicación correcta. Pero hay que entender desde el principio, en medio, cómo Yeshua la cumplió, y después ahora sí vemos Apocalipsis. Ya entendí. Tratamos de leer Apocalipsis y a veces no entendemos, porque nos confundimos. No sé a qué se está refiriendo, pero ok, a lo que sigue. Y lo que sigue también no se le entiende. Pero cuando estudias así, desde el principio, a Yeshua cómo lo cumplió, y vas y ves cómo está en Apocalipsis, ahora sí lo podemos entender. Eso me fascina, eso se oculta. Sí. Y sin templo en Jerusalén durante los últimos 2000 años, han reemplazado el sacrificio de sangre animal con la oración, la llamada tefilá, el arrepentimiento con teshuvah, y la caridad o las buenas obras con sedaká. Ustedes han oído los justos, estos son los justos que practican estas cosas. Muy bien, está bien que las practiquen, pero de esta manera no reemplaza el sacrificio de sangre, porque para remisión de pecados se necesita sangre. Entonces, los judíos, algunos, no todos, no van a decir que todos, algunos todavía sacrifican gallinas o cabritos y rocían la sangre en las personas, aunque este animal no está mencionado en la Torá. Sacrifican cabritos y se lo dan a los pobres. Pero Dios en su Biblia nos ofrece una expiación más gloriosa, sangre bella, sangre hermosa, no sangre de animales, sino la sangre de nuestro Mesías. Y esa es la gloria, eso es lo que está hablando Yom Kippur. Eso es lo que habla la Biblia acerca de la remisión de nuestros pecados. En Levíticos 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación.
Hebreos 9:22 explica, y según la Torá, casi todo es purificado con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y según la Torá, casi todo es purificado. Entonces, sí, sin derramamiento de sangre, sin sangre, no hay perdón. No hay expiación. No hay día de Yom Kippur. No podemos tener un Yom Kippur si no hay la sangre. ¿Dónde está la sangre? Porque están las buenas obras, está el arrepentimiento, está la oración. ¿Y dónde está la sangre? La sangre, la Torá especifica, tiene que ser parte del Yom Kippur, si no, no hay Yom Kippur. Entonces, Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz, había millones de todas tribus, naciones y pueblos, y decían, el Cordero que fue sacrificado, inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Porque puso su vida, puso su sangre. Amén. Y Él es nuestro proveedor de nuestra expiación, nuestro Cordero. En tiempos del templo el Señor le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no venga cuando quiera al lugar santísimo, detrás de la cortina frente a la cubierta de expiación en el arca, o de lo contrario morirá. En Levíticos 16:2 está estipulado que no puedes pasar a través de la cortina solamente una vez al año. Entonces, ese día del año era el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur se hacían sacrificios extra, por lo cual, para poder entrar, varios sacrificios especiales a los demás que ya se hacían. Diario estaba el sacrificio de los corderos continuos, todos los días, hasta en Shabbat. Todos los días. Pero en Yom Kippur se agregaban 2 machos cabríos, la vaca roja y algunos otros. Por lo cual, todo esto nos va a hablar acerca de Yeshua. Los machos cabríos que se seleccionaban tenían que ser idénticos, casi como unos gemelos, parecidísimos en todo, de la misma edad, del mismo color, que no hubiera diferencia. Y uno iba a ser por Azazel y otro iba a ser por Adonai. ¿Ok? Los dos, uno iba a ser sacrificado ahí enfrente del altar, la sangre iba a ser rociada ahí. El otro, Azazel, iba a ser mandado al desierto. Ok, muy bien. Y se ponía dentro del lugar santísimo la sangre de este macho cabrío. Después de haber hecho todos los demás, del pueblo estar confesando su pecado, entonces ponerle las manos encima al animal para confesar los pecados. Esto es la sombra profética de lo que vemos en los evangelios. En el evangelio podemos ver que Yeshua está con Pilato y tienen a Barrabás y Yeshua, ¿verdad? Una de las similitudes que tienen es que los dos son de Galilea. ¿Ok? Los dos iban a ser sacrificados que por crímenes. ¿Sí? Los dos se llaman de la misma manera. Uno se llama Barrabás, y déjame explico, y el otro se llama Yeshua, ¿verdad? Ok, Barrabás se llamaba Yeshua Barrabás. Yeshua Barrabás era su nombre correcto de Barrabás. Entonces, ¿qué quiere decir Yeshua? Salvación. ¿Y qué quiere decir Bar? Hijo. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir Abbas? Padre. Yeshua, hijo del Padre, así se llamaba Yeshua Barrabás. Yeshua, salvación, hijo del Padre. Así era el nombre de Barrabás y así es nuestro verdadero Mesías, se llama Yeshua el Salvador, el Hijo del Padre. Esa otra similitud podemos ver. Ahora, los dos machos cabríos, uno iba a ser sacrificado y el otro aventado hacia el desierto. En ese día fue liberado Barrabás y Yeshua fue llevado a ser sacrificado. Aunque Barrabás no está cumpliendo lo del sacrificio, Yeshua lo está absorbiendo también porque no mataron a Barrabás como al cabrito, sino que a Yeshua le iban a aniquilar y iba Yeshua. Barrabás está haciendo una representación de nosotros los pecadores, que Dios está poniendo su vida para que se salven todos los pecadores, así aunque como Barrabás. Él se está poniendo y Él está dando la vida. Esa es la representación.
Pero hay más similitudes. La cabra elegida por la suerte como chivo expiatorio sería presentada viva ante el Señor para ser utilizada para hacer expiación, enviándola al desierto como el chivo expiatorio. Ese chivo expiatorio en inglés le dicen Azazel, en hebreo también. Y en muchos se han agarrado ese nombre que es Satanás y que no sé qué. Pero en realidad lo que la Biblia está tratando de decir es que es un chivo que expía el pecado. Se lleva la expiación, se lleva la sangre que es expiada, nos hace expiación por nosotros y se acaba la maldición. Debían poner ambas manos sobre la cabeza de la cabra viva y confesar sobre ella toda la maldad de la rebelión de los israelitas. Todos sus pecados, ponerlos en la cabeza de la cabra, cargarlo con todo. Decir, Israel pecó por esto, esto y esto, y perdónanos porque hicimos esto y esto y esto, y lo ponían. Las manos, así se llama la acción shemika, poner las manos, traspasar las manos y pasar todos los pecados de que cometían. Alguien tenía que morir para salvar al pueblo judío. De hecho, enviaban a la cabra al desierto al cuidado de alguien designado para la tarea. ¿Por qué tenían que usar a alguien designado? Bueno, las historias dicen que una vez el macho cabrío lo dejaron ir, le rompieron el cuello, lo medio sangraron y lo dejaron ir al desierto para que muriera allá y los pecados se hubieran perdonado. Resulta que un día se regresó el macho cabrío a la ciudad y se anduvo paseando en medio de la ciudad, nunca se fue al barranco. En ese día no hubo bendición sobre el pueblo de Israel, no hubo lluvias, hubo guerras, hubo pestilencias, porque no hubo la expiación. Entonces, mejor la misma Torah de una vez dijo, van a designar a alguien para la tarea, de asegurarse que se vaya y lo eche al precipicio. Sí, no vuelva. Bueno, entonces, y eso está en la Torah, no solo es tradición, está diciendo que pongan a alguien a que se lo lleve. El día que no lo pusieron, les pasó esto. La cabra llevará consigo todos sus pecados a un lugar remoto y el hombre la liberará en el desierto. Levíticos 16:21 lo pueden leer. La expiación, ofrenda de purificación. El macho cabrío se hace inmundo y el pueblo se hace puro. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a ver la similitud. Uno era llevado al precipicio. Miren, así está como lo está arrojando. Ok, va llevándolo, dirigiéndolo, ¿para dónde? Muy bien, ¿qué pasa en los evangelios? Cuando Yeshua empezó su ministerio, era un Shabbat. Y en Yom Kippur, y eso lo podemos ver en Lucas 4:16, vamos a ver cómo dice 4:16. Vino a Nazaret, donde se había creado, y en el día de reposo, Shabbat, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea que su costumbre era ir cada Shabbat a la sinagoga. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. De hecho es Isaías 61, tenían todos los rollos ahí, le agarraron el libro que le tocaba de leer el profeta, y le tocó el libro del profeta Isaías en el capítulo 61. Y habiendo abierto el libro, cuando vio la Torah, se pone dentro en la bima, se pone a leer la Torah, y halló escrito esta palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí, les decía en la sinagoga, por cuanto me ha ungido, me ha hecho Mesías. Esa es la palabra ungido, Mesías. Me ha hecho Mesías para dar las buenas nuevas, el Evangelio, para darles las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Dios anda buscando a esos que están quebrantados, que ya no pueden con su vida, que ya no pueden salir adelante, que ya están muriendo de pena, depresión, en el fondo del mar. Dios está buscando a esos quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a los que están cautivos en cualquier pecado, a los que están cautivos en la cárcel, a los que están sin libertad. Si están cautivos, Dios les da la libertad, le da vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor, allí hubiera sido traducido como a predicar el año del jubileo. Es como está en Isaías 61. Los jubileos eran cada 50 años y solamente se proclamaban
en el día de Yom Kippur. Por eso les estoy diciendo que era un día de Yom Kippur que Yeshua estaba en la sinagoga desarrollando este tema acerca del año agradable del Señor, de traer el jubileo. El jubileo es cuando nosotros entremos a la tierra prometida, cuando Dios, ese va a ser el jubileo más grande de todos los tiempos, la culminación de todos los jubileos. ¿Ok? Pero él ya venía trayendo eso a predicar el año agradable del Señor y enrollando el libro. La profecía sigue, en Isaías 61 dice, y traer venganza a toda la tierra. Aquí le paró ya Yeshua, porque no vino la primera vez a traer esa venganza. Lo primero vino a traernos jubileo, hacernos libres del pecado, darnos libertad, predicar las buenas nuevas. El que creyó se salva, y el que busca a Dios se va a salvar, y el que no, ahora sí entonces viene la venganza. Pero esa es para la segunda venida. Entonces, enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzando a decirles, fíjense que les diga eso, hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos vosotros. Yeshua les estaba diciendo a todos los que estaban en la sinagoga, a los judíos, que hoy esta palabra se ha cumplido en mí. Y todos, ¿cómo? Si este es el carpintero, si este es mi vecino, bueno, ¿verdad? No hay honra en los profetas. Pero esto es la similitud en el día de lo que estamos hablando. Después que Yeshua les predica acerca de que la salvación también viene para los gentiles, en ese mismo contexto, en Lucas 4, seguimos adelante y dice, ya no pudieron aguantar. Primero dice que es Mesías, luego dice que los gentiles también van a ser salvos y que Dios siempre ha salvado gentiles y que pues nosotros qué. Y se enojaron tanto que dice la palabra, dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Igual que al macho cabrío lo querían hacer en el día de Yom Kippur, despeñarlo de la misma manera. Pero dice que se pasó en medio de ellos y se fue, porque no era el tiempo, pero cumplió la sombra profética en ese día. ¿Se fijan? Muy bien, no solo eso, alguien tenía que llevarlo al sacrificio. ¿Se acuerdan que Yeshua en medio del caminar, en Levíticos 16, 22 está esto? Y en Mateo 27, 32 nos dice, al salir hallaron a un cirineo que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. No era un sacerdote levita que llevó, Yeshua estaba haciendo la expiación por nosotros, y tenía que haber alguien designado que lo llevara al lugar que iba a ser. Y encontraron a Simón de Cirene, un gentil que se volvió después maestro, después se convirtió al Señor, predicó la palabra y tuvo buen testimonio. Este hombre que lo ayudó a llevar la cruz era el hombre designado para llevar a Yeshua, el Mashiach, el macho cabrío Azazel, que iba a expiar por nosotros pecados en un día como este. Muchas similitudes están pasando en los evangelios de lo que está estipulado en la Torah, y cada fiesta hace lo mismo. Yeshua está en la fiesta de Pesach, Yeshua está en la fiesta de Yom Kippur, en la de Sukkot, en todas. Y en toda la Biblia está hablando acerca de esto. La otra cosa era que tenían que ponerle las manos encima de cargar al animal con los pecados del pueblo de Israel. Entonces Dios de antemano ya había predicado en Isaías 53, 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué hizo Dios en Yeshua? El mismo Dios vino, le puso todos los pecados y los cargó en él. Mis pecados y los de todo el mundo. Amén. Y Yeshua ya sabía que iba a hacer este sacrificio, no era algo nuevo. Él sabía que venía a cumplir la Torah, a cumplir esto, la expiación por nuestros pecados. Otra similitud, la vaca roja para Adumá.
la vaca roja es lo más misterioso que hay en el judaísmo, ni siquiera dicen ellos, ni siquiera Salomón sabía para qué la puso Dios. ¿Por qué? Porque no te explica, Dios no te da explicación, nada más te dice, hagan esto y esto y esto, y ya. La vaca roja se tenía que matar y quemar fuera del campamento en el monte de la unción. O sea que este sacrificio no era dentro del templo, como todos los demás. Tenían que sacarla afuera y sacrificarla ya, quemarla y luego traer sus cenizas al templo. Y no explicó Dios por qué. ¿Ok? No explicó, en ningún lugar usted va a encontrar que le expliquen de los escritos judíos, de que les diga, no, ves que es por esto, es por esto. No, ni Salomón pudo entender. Pero, ¿para qué fue escrito todo esto? ¿Para qué lo quería hacer Dios? Vamos a tratar de ver por qué. Fíjense bien. En el monte de la unción se llamaba ese lugar, que se encuentra en el monte de los olivos, frente a la puerta oriental del monte del templo. A diferencia de los sacrificios se ofrecen en el altar en el santo templo, este sacrificio se hizo una distancia frente al santo templo, así de lejos. ¿Okay? Está el templo allá, pero acá estaba el sacrificio. Muy bien. Después sus cenizas se mezclan con agua de manantial natural, una solución que la Biblia llama las aguas de purificación. Esta solución se utiliza para limpiar lo que es ceremonialmente impuro. El estado de pureza ritual obtenido a través de las cenizas de la vaca roja es un requisito previo necesario para participar en cualquier servicio del templo. Este sacrificio tenía que ser seleccionado para un propósito especial, tenía que ser sin manchas, uniformemente roja, incluyendo sus pezuñas, nariz y párpados. Todo tiene que ser sin defectos internos, externos, e incluso 2 cabellos de otro color en el cuerpo de la vaca roja la descalificarían con fines de purificación. Además, nunca debe haber hecho trabajo físico. Muy bien. De hecho, las cenizas eran puestas en un sarcófago, en un cofre, por 3 días, con esas aguas mezcladas. Después se podían sacar y esparcir ahora sí en el propiciatorio y purificar al pecado y a la gente. Pero el que las sacaba, el sacerdote que utilizaba estas cenizas, quedaba sucio. El sacerdote que sacrificaba a la vaca roja quedaban sucios. No podían entrar a la presencia de Dios por varios días. Pero la gente, las personas quedaban sanas, salvadas y purificadas por este sacrificio. Los sacerdotes se ensuciaban, pero las almas eran purificadas. Ya ven por qué se están como que, porque sí, nosotros somos los kadosh, dicen las Biblias, ¿no? pero ahora con me voy a contaminar yo y a ellos sí se van a salvar, pero yo contaminado. Entonces, yo digo que a veces lee uno y como esas cositas, yo no las entendía, pero ahora me pasaba así pero ahora como que tienen sentido. Tienen sentido. Todo. Poco a poco, entre más lo vuelve a ver, lo vuelve a estudiar y lo vuelve a ver el estudio y puede aprender todavía otra vez. Oh, ok, esto se trata de esto. Porque a veces ya lo he comentado y no. La primera vez como que no, luego ya la segunda, la tercera. Oh, ok, ya entendí. Bueno, fuera del campamento y se quemaba, ¿verdad? Así se miraba enfrente de la puerta oriental al templo del monte de la unción. Había todo un puente, toda una procesión, traían las aguas del Siloam para cuando salían las cenizas, mezclarlas, llevárselas. Era toda una procesión para regresarse al templo. Ahorita ya no está este puente, creo que lo que está es el cementerio, ¿ok? Y está el monte de los olivos de este lado. Y así se veía desde el Calvario, donde Yeshua fue sacrificado en los tiempos de Yeshua. De aquí, allá está el templo, y este lugar es el monte de la unción, el monte donde se solía sacrificar la vaca roja. De hecho, este mismo lugar es donde se iba a sacrificar a Isaac, en el monte Moria. Con el tiempo, ahí se construyó el templo, ¿verdad?
Pero del segundo templo ya no fue exactamente en el lugar que Dios había dicho, por eso está movido, por eso se ve diferente. Pero en el lugar de la calavera, donde dice la escritura, ese es el lugar del monte Moriah, donde Jehová proveerá. Entonces, del lugar donde iba a ser sacrificada la vaca roja, donde Isaac iba a ser sacrificado, y no fue sacrificado, sino que el que fue sacrificado no fue el hijo de Abraham, sino el hijo de Dios. Ese mismo lugar donde dice que Abraham le puso Jehová Jireh, Dios proveerá, que Dios proveerá un cordero, ahí estaba siendo prohibido nuestra salvación, y el que vea esto va a ser salvo y aceptar a nuestro Señor Yeshua. De aquí para allá se miraba el templo, se miraba donde estaban las cortinas que no pueden ser abiertas, pero dice la escritura, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron, y Yeshua desde allá murió, y fue cuando pasó, quebró, rompió el velo. Ese velo estaba grueso, hermano. Yo creo que el grueso de ese mural, así, pesado, no se podía romper tan fácil. Tenía varias cortinas entretejidas de foca, de varios tipos de pieles, de tejones, de varias cosas para que se rompa. Normalmente se hubiera rompido de abajo hacia arriba, si hay un terremoto y se abre la tierra, ¿no? Pero este se rompió de arriba hacia abajo, del cielo vino rotación, y eso es importante porque una vez más cuando venga el Señor va a descender de los cielos, romper todas las estrellas y los cielos para venir y poner sus pies en esta tierra. Amén. Es muy importante esto, que ha sido abierto el lugar santísimo. Ha sido abierto y que podemos entrar en la visión mesiánica. La obra de Yeshua cumple con Yom Kippur, porque Él es el verdadero sumo sacerdote y sacrificio definitivo, llevando el pecado de la humanidad y garantizando expiación eterna, de manera que los rituales antiguos encuentran su cumplimiento y propósito en Él. Así Yom Kippur deja de ser solo un recordatorio anual del pecado, se convierte en la proclamación de la salvación definitiva en el Mesías. Estas interpretaciones permiten entender que Yeshua cumplió la Torá, no solo obedeciendo sus mandamientos, sino llevando a plenitud su propósito por el cual fueron dados para la redención de nosotros. Se entraba en el lugar santísimo con la sangre del becerro y del macho cabrío por Adonai, haciendo expiación por el tabernáculo, después la nación y por el mundo. Entonces, en el día de expiación el sumo sacerdote era humillado. En Levíticos 16:4 dice, te humillarás, harás ayuno. Estaba sin mancha. Tenía que ser, antes de entrar al lugar santísimo, no podía haber nada de los sacrificios de sangre en su vestido, porque ese ya era una mancha y podía morir. Entonces tenía que ser humillado, quitadas las ropas, o ser humillado así, tener nomás los blancos para poder entrar, lo de abajo de la ropa, no con todas las cosas que necesitaba llevar, sino ser humillado, quitar sus ropas, ahora, así, estar sin mancha. Les explico. Y estaba solo. Así tenía que entrar al lugar santísimo. En Levíticos 16 dice así. Pero ¿qué pasa? Así mismo fue humillado Yeshua. Así mismo Él estaba sin mancha. Así mismo Él estaba solo. Y después que el sumo sacerdote salía de ese lugar, del lugar santísimo, Él salía con victoria. Victorioso de que habías podido pasar todo lo que Dios te mandó. Y el sumo sacerdote salía a bendecir al pueblo y decía, Yevareja Adonai, y Ismareja les bendecía, bendigan al pueblo de Israel así, que resplandezca su rostro. Es cuando empezaba a bendecir al pueblo, cuando ya salía del servicio con Dios. Así Yeshua, cuando completó nuestra obra de expiación, llega a los cielos como la ofrenda perfecta y sale para con nosotros a decirnos, la redención está hecho, he pagado por tus pecados, ahora eres perdonado. Amén. Como dice el Isaías, el Nahamun, ten compasión, ya te he perdonado tu pecado.
ya ha hecho provisión por tu pecado. No solo es escritura, sino que hay muchas como Zacarías 3:9. Y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. En un solo día quitó todo lo que estorbaba para tener una relación con nuestro Dios. Aún no vemos todavía el cumplimiento final, porque un día la muerte tendrá que pasar de existir la muerte y solamente existirá la vida. Pero aún todavía pecamos, todavía caemos, todavía hay pecado. Pero algún día, cuando Dios dice, para Él, cuando vino Yeshua, llevó nuestros pecados, el Señor quitó de esta tierra en un solo día, cuando murió Yeshua, la iniquidad, el pecado. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Jeremías 33:16. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará seguramente. Y esto es lo que la llamarán: Jehová, justicia nuestra. Sidekeno. El nombre del Señor será nuestra justicia. ¿Quién es nuestra justicia? No nuestras obras, sino la justicia que hizo Jehová. Pagar esto es como llamaremos a nuestro Señor Dios, la justicia nuestra. La clamamos para nosotros. Gloria al Señor Yeshua por su sacrificio. También Pablo en Hebreos 11 nos empieza a decir, pero Mesías ya vino y ahora es el sumo sacerdote, el Cohen Gadol de los bienes definitivos. Es decir, que no solamente el macho cabrío, la vaca roja, el cordero de Dios, sino que también el sumo sacerdote al mismo tiempo estaba haciendo la obra, porque tenía que entrar al lugar santo, ofrecer su sangre y ser el sacerdote que Dios iba a poner a interceder por nuestras almas. Él explica, el santuario donde él actúa es mejor y más perfecto, y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación. Mesías ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre ha entrado una sola vez y para siempre, y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Es verdad que la sangre de los toros y chivos y las cenizas de la becerra que se queman en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Es verdad, o sea, esa sangre sí purifica. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre del Mesías? Pues por medio del Espíritu Eterno, Mesías se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Gloria a Dios por eso. Su sangre que fue derramada es sangre preciosa, sangre del Eterno, que es lo más limpio que pueda haber, y nos expía de nuestros pecados, así si fueran como la grana, como lo más horrible que pueda haber. Si tú te arrepientes y regresas a tu Señor, Él es amplio para perdonar, porque dice, así tengo grabado, tatuado en mis manos tu nombre. Amén. Y así de grandote les quiere dar un abrazo. Cuando bajó a la tierra, le extendieron las manos, le pusieron los clavos, pero es señal del amor que tiene por nosotros, que nos está esperando para que regresemos, nos volvamos de nuestros pecados y nos arrepentamos. Así que Él es, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. También Pedro nos dice en 1 Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua, nuestro Mesías. Haber sido rociado con la sangre del Mesías te limpia, te hace ser obediente para una herencia incorruptible y sin mancha. Cuando Yeshua ofreció la perfecta expiación por el pecado, Él no hizo una expiación para sí mismo. Él no estaba expiando para sus pecados. Él estaba haciendo una expiación para, como sumo sacerdote, que nos convenía, uno santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Fíjese hasta dónde lo pone. Dios puso Yeshua, para Él era
De todo lo que tiene o de todo lo que es, Yeshua es lo más exquisito, lo mejor, y lo dio por nosotros los pecadores. Si no nos amará Dios, dice, porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, lo más precioso lo dio para que nosotros podamos ver ese día de salvación. Entonces dice diciendo, no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la Torá constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la Torá, al Hijo hecho perfecto para siempre. Hebreos 7:26. Y así está Yeshua en el lugar santísimo, a ver, esperando. Cuando quieren entrar, vaya a su casa, métase al armario y póngase a orar, arrodíllese, humíllese como dijo Dios, ore, y allí va a entrar la presencia de Dios al lugar santísimo, porque Él ya la abrió. Abrió para que todos puedan entrar y tener una relación con Dios. Es lo único que quiere nuestro Dios escuchar, es nuestra voz. Sabe que tiene necesidad, pero Él es un caballero. No te puede ayudar si no le pides ayuda. Si tú le pides ayuda, inmediatamente Él va y lo hace por amor, porque nos ama tanto. Si nos dio lo más mejor que tiene, ¿cómo es que no nos dará todas las cosas con Él? Claro que nos las da, pero necesitamos irlas a pedir, y en el lugar santo, en el lugar Kadosh, en el lugar oscuro donde nadie te ve. Aquí es fácil ponerme a orar y, oh sí, hermanos, ¿verdad? Pero lo que quiere Dios es allá donde nadie te esté viendo, donde no tengas un micrófono, donde no tengas una cámara, donde estés con tu relación con el Señor y esperando el Señor. Ahora, el tema de Yom Kippur también nos trae al tema de las puertas se abrieron en Yom Teruah, en Rosh Hashanah. Se abrieron las puertas. Pero en Yom Kippur se cierra y se sella el juicio de quienes van a vivir, de quienes van a ser bendecidos, quienes van a caer. Todos los juicios van a estar sellados en este día. Se van a cerrar las puertas. Y esto viene de la palabra en Ezequiel 44, 1 al 3. Describe la puerta oriental del templo que está cerrada, porque el Señor Dios de Israel entró por ella y permanecerá cerrada hasta que el príncipe, interpretado como el Mesías, la abra en el futuro. El cierre de puertas representa el periodo entre la primera y la segunda venida de Yeshua, donde la puerta permanece sellada hasta que Él regrese a establecer su reino, como en Zacarías 14, 4. En el Brit Hadashah, Yeshua se identifica como la puerta que da acceso a la salvación, Juan 10:9, vinculando la imagen profética con su obra redentora. Así, el cierre de puertas mesiánico alude al tiempo de espera y preparación espiritual antes del cumplimiento pleno de la redención y el acceso eterno a Dios en el reino venidero. Esto está en Ezequiel 44, 46, Zacarías 14 y Juan 10:9. Muy bien. Las puertas están abiertas para que todo el que quiera decir, yo quiero regresar al Señor, yo quiero pedir perdón al Señor porque la he regado en muchas cosas. Perdóname, Señor, perdóname, yo quiero ir a tu reino. Muy bien, están abiertas las puertas. Amén. Pero Neila es la oración final y culminante de Yom Kippur, el día de la expiación en la tradición judía. La palabra Neila significa cerrar o clausurar. Y esto representa el cierre de las puertas celestiales o el final de este día sagrado, simbolizando el momento en que se sella el juicio divino para el año siguiente. Esa es la tradición. Pero para Dios, durante esta oración los fieles hacen una súplica intensa y apasionada por el perdón, la misericordia y la inscripción en el libro de la vida. En términos mesiánicos, lo que estamos hablando, Neila puede interpretarse como una expresión del cierre del tiempo de la gracia. Se acabó. Ya no hay gracia, ya no entra nadie. Ya se acabó el tiempo, se cierran las puertas, el que entró y el que no entró, no entró. Y eso lo vamos a ver, se acaba el periodo de gracia. ¿Ok? Estamos bajo la gracia, gracias a Dios, y el momento de la consumación espiritual, donde la relación entre Dios y su pueblo se sella definitivamente
preparando el camino para tiempos de redención, renovación en la era mesiánica antes del cierre del fin del juicio. Se cierran las puertas, pero para mejor ilustrarlo, qué mejor nuestro Maestro Yeshua que nos habla en Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A ver, voy a parafrasear un punto para ir aprendiendo qué está tratando de decir Dios. Las 10 vírgenes conocen que viene el esposo. Conocen de Dios. Digamos que son hermanos en la fe, ¿verdad? Unas de ellas son prudentes, sensatas. Se ponen a buscar la presencia de Dios. Se llenan del Ruach HaKodesh, que es el aceite, el Ruach, el aceite. Andan prendidas, andan buscando a Dios, orando. Están metidas en su palabra, andan sirviendo, sirven aquí, sirven allá. Están prendidas, andan en el mundo, ¿verdad? Porque tienen que trabajar, pero andan haciendo también, hablando de Dios, orando, buscando, llenándose de su lámpara. Las insensatas creen en Dios, tienen sus lámparas, pero no hay esa pasión ya por el Señor, por el esposo. Oh, sí, ya sé que viene. Oh, yo ya me sé todas las profecías. Oh, sí, yo me lo sé, de derecho al revés. O sea, están ahí todos fríos. Saben, conocen que viene el Señor, son hermanos, pero están fríos en las cosas del Eterno. ¿Sí? Están mejor entretenidos en el chisme o en las peleas o en otras cosas, pero no están, hey hermano, sálvate, hey hermano, acuérdate, vamos a la sinagoga porque el Señor viene, vamos a orar, no están prendidas pues, son insensatas. Y todas las 10 dice que tardándose el novio les dio sueño, como el día de hoy vemos muchas iglesias que ya están durmiendo ya los servicios, ¿verdad? Está entrando el sueño porque el Señor no viene, están medio durmiendo. Pero luego dice, más a los apóstoles les pasó, cuando Yeshua dijo, vamos a orar, que era el día que iba a ser el arrestado y todo, vamos a orar. Y cuando viene Yeshua los encuentra durmiendo. Cuando venga Yeshua, también los va a encontrar durmiendo. Pero unos con la lámpara encendida, otros sin aceite. Entonces, ¿qué dice? Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas se durmieron. Todos nos cansamos. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, ahí viene Yeshua, ahora sí. Hey, despiértese. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Nos levantamos y rápido, ok Señor, ¿verdad? Pero aquí estoy, ¿qué necesitas? Todos orando. Entonces, las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y yo, pues ¿cómo te voy a dar las mías? Y yo estoy esperando desde tiempo al Señor, desde tiempo que estoy buscando, desde tiempo. Es el momento. ¿Y qué les dicen? Bueno, respondiendo a ellas, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad vosotras mismas. Vayan a la iglesia acá, vayan a la sinagoga para allá, vayan con el pastor tal, vayan con el rabo y aquel que les dé de su aceite. Vayan y compren. Como tienen mucho dinero, se dedicaron a hacer mucho dinero, ¿verdad? Pues, en lugar de las cosas de Dios. Vayan, compren ustedes para que no nos falte a nosotras y a vosotras. Y entonces, pero mientras ellas iban a comprar, ahora sí me voy a poner las pilas, vino el esposo. Vino Yeshua y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Y entonces Dios dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Por qué no las conocía? Ahí iban al lugar íntimo, iban al lugar santo, iban a buscar su presencia. Ya se habían enfriado desde, ya en la iglesia creo iban. Ni la sinagoga se arrimaban. Nomás estaban viendo, estudiando un montón. Pero no nada de intimidad.
nada de conocer al Señor, porque conocer, acuérdense que la palabra de Adán conoció a Eva, tuvieron relaciones y nació tal hijo. Conocer a Dios es tener una relación íntima con Dios y conocer a Dios, no solamente en escritura, en video, o como quieran, o que yo sí me sé todas esas cosas, no, en que te conozca en lo íntimo, porque le va a decir, se cierra la puerta y dice, pues no las conozco, cuando me echaste un telefonazo, no estábamos chateando tú y yo, no te conozco. Y es triste porque las que se queden fuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Más las que entrarán, por eso él responde de esta manera, fíjese, de cierto os digo que no os conozco, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué significa velar? Que puede venir en la noche, que puede venir en una de esas dormidas, y si nosotros no estamos llenos de su ruaj, se puede cerrar las puertas. Y no queremos que eso pase, queremos tener una relación todos los días porque no sabemos el día ni la hora. Ahorita puede llegar, mañana, pasado, no sé, el día que sea. Y los que entren al reino mesiánico estarán con el novio, la novia, celebrando la fiesta, celebrando el día de Yom Kippur, que fue expiado sus pecados, no por mis obras, sino por Yeshua, quien pagó y me lleva a su presencia y me va a dar todas las cosas porque Él nos ama. Amén. Ese es el shofar. El Hijo del Hombre también contesta en Mateo 5:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ese es el mismo contexto del que acabamos de leer de las vírgenes. Después sigue este tema. Es lo mismo. Ok, viene el Señor, hace juicios, se sienta, pum, listo. Apocalipsis 24, ahora sí, explicando todo lo que acabamos de decir, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Mesías 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios, del Mesías, y reinarán con él 1000 años. Así que si quiere gobernar, reinar, tener 1000 años en su presencia, continúe la fe y siendo fiel y siendo fuerte. Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco, una vez más el tema, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, las trocas, las casas, lo que tenemos, todo. Bye, bye, se va el cielo, las montañas, yo tengo tierras, se van, se va la tierra y el cielo, y lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños, los poderosos y los humildes, que no tienen nada, los vio. Y fueron abiertos los libros, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Amén, hermano. Es el tiempo que se abren los libros, se sella nuestra vida en el libro de la vida, y es cuando el Señor está en su trono blanco, juzgando en el Yom Kippur, porque se lo ganó a pulso de sangre, a pulso de darle cumplimiento a lo que venía en la Torah. Y Shabbat Shalom, este es el Yom Kippur que nos habla